Saludos cordiales, estimados estudiantes. Muy buenas noches. Bienvenido ya a esta la clase número 2 del módulo de teoría de la conducción. Espero que la estemos pasando bien. Ya hoy, miércoles 29 de abril del 2026, eh, vamos a dar inicio a esta clase. Esta es nuestra segunda clase, como lo decíamos hace unos minutos. Cabe mencionarles también que eh, ahora estamos transmitiendo por YouTube esta videoconferencia de clase. También señalarles que pueden escribir a través de el chat aquí abajito. Pueden comenzar a hacer alguna consulta que tengan. Sí les pido que dejen un like, por favor, a esta transmisión que estamos realizando. Mencionarles también de que se encuentra ya habilitada la plataforma para que ustedes registren la asistencia y de esa manera quede, bueno, que ya eh, ubicado que usted ha estado ya en esta clase, ¿sí? De igual manera, esta clase va a quedar grabada para que aquellos jóvenes que de una u otra forma no han podido conectarse y puedan también verla posteriormente. ¿Sí? Bueno, bienvenidos y bienvenidas una vez más a esta segunda clase del día de hoy. Bueno, vamos hoy a revisar una temática que justamente ayer veníamos hablando y esto tiene que ver con lo que planteamos justamente ayer, ¿sí? También vamos a ver o observar un fragmento de un video. Y hoy va a quedar también una actividad. Esa es la actividad número 3. Ayer ya dejamos dos actividades. Esperemos que la estemos cumpliendo a cabalidad y de esta manera podamos nosotros seguir teniendo en cuenta todas estas novedades. Sí. Bueno, entonces voy a comenzar a compartir pantalla. Reiterarle por favor que aquellos jóvenes que nos han suscrito a este canal de YouTube, aquellos jóvenes que todavía no están suscritos, regálenos esa suscripción también, es importante para nosotros. Y también aquellos jóvenes ahora pueden estar comentando o darle el like a esta clase, ¿sí? Pueden comentar con su nombre y apellido, alguna consulta que tengan y le hemos de responder, ¿sí? Bueno, voy a compartir pantalla en estos momentos, jóvenes. Vamos a compartir la pantalla, ¿ya? Bueno. Como veníamos nosotros hablando en este módulo de teoría de la conducción, vamos hoy a revisar justamente esta temática que está planteada aquí, que habla sobre el factor, sobre el triángulo, sobre este triángulo de seguridad. ¿Sí? Que son tres factores importantes que nosotros tenemos que considerar. Del 100% de este triángulo, del 70 al 75% la seguridad depende del ser humano, ¿sí? Es decir, nosotros como ser humano, como conductores, tenemos la gran responsabilidad de brindar seguridad en nuestra conducción, ¿sí? Entonces, tenemos que comenzar a tener en cuenta este nivel de responsabilidad que como seres humanos tenemos al momento de estar en la conducción, ¿sí? Del 70 al 75% es nuestra responsabilidad, la persona, el ser humano. Aquí implica tanto a los conductores, en este caso como dueño del vehículo o como conductor o dueño de la conducción en ese momento, también implica a las personas que están fuera de el vehículo, por ejemplo, en el caso de un peatón, por decirlo así, o de conductores de otros vehículos, en el caso de motocicletas, ¿sí? Entonces, la gran responsabilidad va a recaer, en este caso, sobre la seguridad de la conducción, sobre el ser humano, ¿sí? Por eso es, el factor humano es un puntal fundamental dentro de la seguridad de la conducción o la seguridad vial, ¿sí? Con menor porcentaje, por decirlo así, está el factor vehicular,
que aquí se maneja un porcentaje de un 20 a un 25%. Dentro del factor vehicular ya vamos a ver nosotros también sobre la seguridad activa y la seguridad pasiva. Entonces vamos a darnos cuenta sobre los componentes que comprenden un vehículo que deben estar en las condiciones óptimas para que haya seguridad. Por ejemplo, una de las situaciones que comúnmente nosotros como conductores, o bueno, yo siempre suelo mencionar aquello, es el asunto de los neumáticos. Una de las situaciones. También se suma el tema de los frenos y bueno, el tema de el motor y bueno, entre otros elementos que componen el vehículo, ¿no? Entonces, ese nivel de seguridad del 20 al 25% corresponde al factor vehicular y un 5% corresponde al factor vial o del ambiente. En este caso puede ser de las vías o puede ser del clima. Cuando hablamos del ambiente, del clima, que en muchos casos también depende de la seguridad vial. Es decir, que en la conducción, ese 5% corresponde a la seguridad de las vías, en el caso de las carreteras, y también del factor ambiente, en el caso del clima. Por ejemplo, ahora que vamos a ingresar nosotros a la época del fenómeno del Niño, según lo que menciona el INAMI, que está planteado dentro del mes de junio, julio, según lo que han dicho los responsables de de esta secretaría del INAMI, que se puede avisorar un fenómeno del niño bastante fuerte en estos meses. Entonces, vamos a tener lluvias intensas en las vías, no ahora en la conducción, y de hecho ahí va a implicar también que nosotros tengamos que aumentar nuestra seguridad al momento de conducir, por ejemplo, reducir la velocidad, tener los neumáticos en óptimas condiciones. Ya más adelante vamos a ver el Ecoplanet, que es un detalle que muchas veces nosotros como conductores no tenemos pendiente, pero es muy necesario que conozcamos y sepamos cuáles son las consecuencias de que los neumáticos no tengan la adherencia a la carretera en épocas de lluvia. Entonces, vamos a ir revisando también estas circunstancias que es muy importante dentro de lo que tiene que ver como teoría de conducción dentro de la seguridad vial. Entonces, eh, como lo mencionábamos, del 70 al 75%, el factor humano corresponde al tema de la seguridad vial, del 20 al 25% el factor vehicular, los componentes que estén en buenas condiciones y obviamente el factor de las vías. Aquí también me van a decir o nos suelen decir, pero profe, ¿y el tema de las vías que estén en malas condiciones? Claro, pero también corresponde a nuestra responsabilidad que si están en malas condiciones, obviamente voy a tener que reducir la velocidad, conducir con precaución, ir, bueno, tener un poco de tiempo o salir con mucho tiempo de antelación antes de llegar a un lugar. En fin, y bueno, la otra responsabilidad como ya ciudadano es que al momento de elegir a quienes administran los fondos públicos, elijamos a las personas que verdaderamente hagan un trabajo que brinden el servicio de una manera más óptima en el cuanto de las vías. ¿Sí? El vehículo bien concebido puede subsanar un error humano, claro, pero el conductor es el único capaz de compensar la falla de los otros dos factores. ¿Sí? Muchas veces nosotros por imprudentes como conductores conducimos a altas velocidades y no nos damos cuenta que nuestro vehículo no es- las llantas no están, están lisas o no tiene la adherencia mínima para poder conducir. Entonces, sabemos, el vehículo obviamente es un ser inerte, no tiene conciencia como tal, y él no va a decir, bueno, cámbiame de llanta, pero nosotros como conductores revisamos y nos damos cuenta, entonces está en nuestra decisión cambiar y poder tener una conducción segura. Entonces, por eso es que el factor humano tiene ese porcentaje. Entonces, como se dice en esta frase, que me parece interesante, que el vehículo bien concebido puede succionar un error humano, es decir, que esté en buenas condiciones. Puede succionar. ¿Ya? Pero será el conductor es el único capaz de compensar la falla de los otros dos factores. Es decir,
Carretera en mal estado, decíamos, ¿no? Eh, Conducir o bajar o reducir la velocidad. Está lloviendo, reduzco la velocidad. Eh, de pronto, los frenos de mi vehículo no están al 100%. Obviamente reduzco la velocidad, ando con mucho cuidado. Entonces, si se dan cuenta que los otros dos factores dependen mucho del ser humano y en cuanto al tema de poder dar esa seguridad en la conducción como tal. Continuando con la temática planteada, vamos a comenzar a revisar lo que tiene que ver con la seguridad activa. La seguridad activa corresponde a todos los elementos que involucra el vehículo. Por ejemplo, desde los frenos, los neumáticos, la dirección, la iluminación y también la suspensión. ¿Sí? Entonces, esto, si está en buenas condiciones, estos componentes, de hecho, vamos a tener una seguridad y de no tener accidentes. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el tema de los frenos. ¿Sí? Si los frenos están en buenas condiciones, si nosotros hacemos una revisión periódica, ¿sí? Revisamos o hacemos revisar de nuestro mecánico de confianza, vamos a estar seguros de que al momento de que haya alguna situación de peligro, usted aplica los frenos, usted va a estar seguro implícitamente que no va a haber inconveniente. En el caso de los neumáticos, si ve que tiene la suficiente dimensión del neumático, hablando en el tema de las huellas como tal, va a garantizar que haya un agarre en caso de lluvia, ¿sí? Óptimo y no va a tener un accidente o un derrape, por decirlo así. ¿Sí? Entonces, bueno, más adelante en el tema del aquaplaning, que es una situación que sucede, es cuando el agua es como cumple esa función de una superficie que va a dividir o bueno, va a separar la carretera o el asfalto, la carpeta asfáltica del neumático. Entonces no va a haber adherencia. Entonces es ahí donde se va a producir, si usted frena, no sé si ustedes se han dado cuenta cuando hay agua, bastante agua en la calle o en la vía, usted frena y dice el carro se me fue de lado, es porque no hubo la adherencia del neumático, de las huellas con el piso, en este caso con la carpeta asfáltica o la carretera como tal. Entonces, no se pega la llanta y obviamente se produce un derrape. Entonces, porque el agua está separándolo. Ahora, ¿qué pasa si tiene la suficiente adherencia, es decir, las suficientes huellas? Por todas esas líneas que ustedes ven en los neumáticos, esas líneas, por esos huequillos, es que el agua al momento de que la llanta pasa por encima del agua, de la champa o donde hay agua, se va a ir saliendo, ¿sí? Entonces, si no hay huella por donde sale el agua, entonces se produce una total, por decirlo así, no se adhiere. Entonces, esas líneas son fundamentales y por eso están diseñadas en tipo V con salida hacia los lados. ¿Sí? Entonces, es una situación bastante interesante que a veces no le prestamos atención. De hecho, ni siquiera cuando vamos a comprar un neumático nos damos cuenta de la labor o de la huella que tiene el vehículo, la llanta, por decirlo así. Pero si nos damos cuenta, si nos centramos, nos ponemos a pensar un momento, si por esos huequitos, eh, por esas líneas, va a ir saliendo el agua cuando esté lloviendo, en el caso de que esté en buenas condiciones. El tema de la dirección es muy importante que esté acondicionado, porque imagínese si usted va conduciendo y ya la acción del volante con la rueda no se cumple su función como tal de girar las ruedas, imagínese, puede ocasionar un accidente. Entonces, miren, son elementos que a veces nosotros no ni siquiera le prestamos atención, pero están ahí, son parte de esa seguridad activa. Es por decirlo así,
necesario. El tema de las luces, eh, de la iluminación, de los faros, cada vez que salgamos a un viaje largo, cumplamos con nuestro rol de conductor de revisar completamente el vehículo y principalmente las luces. Luces delanteras, las direccionales, el tema de la luz trasera, el tema del stock también es muy importante. Y obviamente el tema de la suspensión, que tiene que ver con el tema de la estabilidad y las maniobras que solemos hacer en las vías. Si no hay una buena suspensión, las maniobras van a ser más toscas y esto puede producir algún accidente interno dentro del vehículo. Entonces, todo esto tiene que ver con la seguridad activa, es decir, los componentes del vehículo deben estar en buenas condiciones para evitar los accidentes de tránsito. Y muchos de los accidentes de tránsito, además del gran índice que tiene que ver con la imprudencia, están muy relacionados con estos elementos. Y bueno, lo que tiene que ver con la seguridad pasiva ya es en sí lo interno del vehículo, es decir, los componentes de seguridad, por ejemplo, el cinturón de seguridad, el airbag, el apoyacabeza, en sí la carrocería, también la forma de ubicar nuestro asiento o los asientos. Entonces, es importante que nosotros tengamos en cuenta todo este tema de la seguridad pasiva porque esto va a disminuir los daños en una posible colisión. Por ejemplo, el tema de los cinturones de seguridad. Muchos de nosotros los conductores nos ponemos el cinturón de seguridad por evitar sanciones. Sí, y hay que ser honesto en este tema, una sanción por no ubicarse el cinturón de seguridad. Entonces, imagínense, ¿por qué lo hacemos por evitar sanciones? ¿Por qué no lo hacemos por evitar un daño fuerte al momento de alguna colisión? El tema del airbag. Ahora no hay, bueno, depende de los vehículos. La gran mayoría de vehículos ya nuevos, por decirlo así, que, que oscilan desde el 2010 en adelante, la gran mayoría tiene airbag y esto permite de una otra forma mitigar el impacto que haya o un posible impacto que haya, ¿no? Estar en buenas condiciones el airbag. Muchas veces dicen, no, sí tiene, pero nunca se lo revisa, se le hace mantenimiento y hay que hacerle mantenimiento para que al momento que se accione esté en buenas condiciones. El tema del apoyacabezas. Es trascendentalmente importante que este apoyacabezas esté bien ubicado porque en caso eventual que haya algún tipo de choque, va a ayudar a que la parte del cuello, al momento de que se produce el choque, no rebote y no haya un golpe fuerte en la nuca, por decirlo así, y de esa manera no se provoque lesiones fatales, ¿sí? El tema de la carrocería, esto es importantísimo, es decir, que esté en buenas condiciones. Por ahí hemos visto muchas veces vehículos que la carrocería ya está, o la lata ya está calcomida por el tema de la antigüedad. Entonces hay que tener esa precaución como conductores de verificar la composición del vehículo, ¿no? Es importante que tengamos en cuenta estos aspectos que son parte de la seguridad pasiva, ya son inherentes a nuestra acción, es decir, ubicar bien el apoyacabezas, ubicar bien el asiento, ubicar bien el tema del cinturón de seguridad, revisar que haya justamente una carrocería en buenas condiciones. Eh, Esto va a mitigar un posible daño, en este caso a a la persona como tal. Muchas veces por no llevar el cinturón de seguridad ubicado correctamente, suele, en los choques sencillos suelen ocasionar fatalidad. Entonces, esta seguridad pasiva es importante considerarla dentro de nuestra conducción. Es decir, como conductores, al momento que nos subimos, nos ubicamos el cinturón de seguridad, verificamos que el acompañante y quienes estén como pasajeros ubiquen su cinturón, garantiza ya la seguridad desde ahí. El tema del apoyacabezas para el conductor, el tema de que el airbag esté en buenas condiciones y que en sí el vehículo tenga las condiciones óptimas para su conducción. Esto va a ir garantizando o minimizando el daño en una posible colisión, un posible choque eh, o en un posible accidente de tránsito, ¿no? Entonces, esto es importante
como todos los demás que hemos venido trabajando, pero considerar estos elementos para que nuestra conducción, perdón, sea segura. Entonces, mire, esto tiene que ver con la teoría de la conducción, es decir, saber que esto es necesario, ¿sí? Ya hay otros módulos que hablan de otros aspectos, por ejemplo, el tema de seguridad vial, que van a ver, o lo que tiene que ver con las señales de tránsito y bueno, en fin. Pero como teoría, tenemos que nosotros saberlo a ciencia cierta, que al momento que nos subimos a un vehículo, hey, cinturón de seguridad, apoya cabeza. El tema del airbag que esté en buenas condiciones. Claro, no es que usted lo va a destapar, decir si está en buenas condiciones. No, hay personas y especialistas que revisen el airbag para que esté en buenas condiciones. Obviamente no lo puede manipular toda persona. ¿Sí? Bueno, con estas indicaciones vamos nosotros ahora a proyectar un video que también está en la plataforma. Un momentito. Vamos a dejar de compartir acá. Vamos a compartir un video para que podamos observar, ¿sí? Que sobre la seguridad activa y pasiva. ¿Sí? Entonces, es muy interesante este video. Después de observar este video, vamos nosotros a explicar la actividad y ya con eso concluiríamos la actividad planificada para el día de hoy. Ya, un momentito. ¿Sí? Vamos a compartir. Bueno, no se olviden de registrar la asistencia. No se olviden de darle un like aquí a la transmisión. Compartan. Bueno, suscríbanse, por favor, los que tengan la posibilidad de suscribirse, que eso nos ayudará mucho a nosotros como, bueno, en el caso, a mi persona como creador de este tipo de clase, ¿no? Vamos a ver por acá. Un momentito. Ya, ya lo tenemos listo ya. Por acá. Listo. Entonces, prestemos la atención a el siguiente video, por favor. El fin de los accidentes en automóvil. Qué lindo suena este título. ¿Cuántos malestares, horrores y pérdidas de vida nos ahorraremos cuando eso sea cierto? La solución, un vehículo de conducción autónoma que se maneje solo, con toda la tecnología. Pero ¿qué tan lejos estamos de eso? En este momento, en Santiago de Chile, en el Parque O'Higgins, existe un vehículo, un prototipo, que está en evaluación. Y más aún, en el mundo, grandes compañías gigantes como Google están dando pasos agigantados para la concreción de ese invento. Manejar un vehículo es una actividad en la que ningún conductor, por prudente y experto que sea, se encuentra exento de sufrir un accidente de tránsito. De ahí la importancia de los sistemas de seguridad, tanto activa como pasiva, que la industria automotriz ha procurado incluir en las unidades que saca al mercado. Los fabricantes de automóviles han trabajado durante años para conseguir mejorar sus vehículos en materia de seguridad vial. Actualmente la seguridad activa y la seguridad pasiva funcionan en los vehículos con el fin de proteger la vida del conductor y a los acompañantes. Es vital que estos sistemas de seguridad funcionen correctamente en tu vehículo. Es más, si piensas comprar un auto usado, debes asegurarte que se encuentra funcionando adecuadamente. Aquí nos La infantería se une a las batallas a gran escala de War Thunder, el juego de acción online gratuito. Las encarnizadas batallas entre Bueno, vehículos mil terrestres disculpas. y aviones se vuelven... Ahora sí, disculpa. ¿A qué nos referimos al hablar de seguridad activa? En términos simples, los sistemas de seguridad activa son todos aquellos elementos que contribuyen a proporcionar una mayor eficacia y estabilidad al vehículo en marcha, en la medida de lo posible, evitar un accidente. Contribuyen a un mejor y más seguro funcionamiento del auto con el objetivo de reducir al mínimo las posibilidades de accidentarse, es decir, que su rol es preventivo. Entre los elementos de seguridad activa más conocidos, cabe destacar los siguientes. El sistema de frenado es la principal herramienta para disminuir la velocidad del vehículo o detenerlo por completo. Recuerde que en ocasiones lo podemos hacer en parte con la caja de cambios.
Los vehículos cuentan con dos sistemas independientes de frenos. El primero es el freno de estacionamiento, mejor conocido como freno de mano, el cual es mecánico y generalmente actúa sobre las ruedas traseras. Al tenerlo accionado, debe impedir la puesta en marcha del vehículo. El segundo es el freno principal o de servicio. Generalmente es hidráulico y actúa sobre las cuatro ruedas. El líquido de frenos debe ser revisado en forma periódica cada 20.000 kilómetros o antes, según su funcionamiento. El sistema antibloqueo de frenos ABS. Al encender el vehículo, siempre se enciende una serie de iconos de testigos en el tablero de instrumentos. El del ABS debería estar entre estos. Si el icono del ABS no se enciende, es sinónimo de que el auto no cuenta con ellos, o aún peor, puede significar que tuvo fallos, no fue reparado y por esta razón el testigo está desactivado. Por eso es importante que consulte el manual de su vehículo. El sistema ABS consiste en elementos reguladores del sistema de frenos que evitan el bloqueo de las ruedas al frenar, manteniendo la maniobrabilidad y la estabilidad de marcha, facilitando al conductor el control del vehículo. Este sistema detecta el instante cuando las ruedas se bloquean y reduce la presión sobre los frenos, aunque se mantengan presionados a fondo. Las ventajas principales que ofrece el ABS son mayor eficacia sobre superficies resbaladizas, agua, nieve, hielo, mejor estabilidad y frenada más progresiva. En colaboración con el sistema ABS, el vehículo puede tener incorporado el sistema EVD. Lo conocemos como Sistema Electrónico de Reparto de la Fuerza de Frenado en las cuatro ruedas. El sistema de control de tracción, diseñado para prevenir la pérdida de adherencia de las ruedas, de tal forma que éstas no patinen cuando el conductor se excede en la aceleración del vehículo o el suelo está muy deslizante. Ejemplo, hielo. El sistema de control de estabilidad, también conocido como antivuelcos, que actúa frenando individualmente las ruedas en situación de riesgo para evitar derrapes, tanto sobre virajes como subvirajes. El control de estabilidad centraliza las funciones de los sistemas ABS, EVD y de control de tracción. Son muy útiles en caso de que el conductor pierda el control del automóvil. Mediante sensores que perciben la velocidad de cada una de las llantas, la posición del volante y la posición del pedal del acelerador, un procesador electrónico determina las acciones a tomar. Frenar una o más ruedas o manteniendo las llantas en los apropiados controles de tracción. Quizás su sigla más extendida y conocida sean ESP, el Programa Electrónico de Estabilidad. Es un sistema cuyo objetivo es mejorar el comportamiento de marcha del vehículo, evitando que el vehículo derrape o que éste se vuelva inestable y se desvíe lateralmente. El sistema de suspensión es el que permite que el automóvil se mantenga estable y absorba las irregularidades de la carretera. Las barras estabilizadoras conectan las dos ruedas de cada eje y sirven para controlar la inclinación del coche en las curvas, evitando así una salida de la vía. Gracias a este sistema, las cuatro ruedas del vehículo siempre están en contacto con el piso, otorgándote estabilidad al conducir. El sistema de dirección. Cuando está en perfectas condiciones, garantiza la correcta maniobra del vehículo. Es importante que sea asistida, preferiblemente electrohidráulica. Los sistemas de dirección de los coches actuales se endurecen a altas velocidades para evitar posibles accidentes. Los neumáticos son el único punto de contacto entre el vehículo y el suelo. Debe garantizar capacidad de carga, elasticidad, amortiguación, estabilidad direccional y la máxima adherencia en tracción y frenado. Para que los neumáticos cumplan correctamente sus funciones de frenado, agarre y direccionalidad, se recomienda que los surcos o dibujos de las bandas de rodamiento tengan una profundidad de 3 milímetros, aunque legalmente la profundidad mínima permitida es de 1,6 milímetros, la que de ser una medida inferior, aparte de exponernos a una gran posibilidad de fallas en el vehículo, también podemos ser multados. La presión de los neumáticos debe ser revisada periódicamente, la cual debe estar dentro de los parámetros establecidos por el fabricante. Las luces te dan la capacidad de ver y ser visto en la noche, en condiciones nublosas o al cruzar túneles. Las luces aumentan la visibilidad de los vehículos y otros usuarios en las vías, permitiendo ser vistos por los mismos. Además,
Permiten anticiparse ante distintas situaciones y advertir peligros. Las principales consideraciones sobre el uso de luces. Los vehículos deben circular con las luces encendidas desde media hora después de la puesta de sol hasta media hora antes de su salida y cada vez que las condiciones del tiempo lo requieran. Al circular en vías urbanas, se deben usar las luces bajas. El desempañador luneta trasera es un dispositivo destinado a evitar el empañamiento del vidrio trasero. Cuando hace mucho frío fuera del vehículo, los vidrios tienden a empañarse y la visibilidad se reduce. Es recomendable mantener la ventilación del vehículo, encender el desempañador de la luneta trasera y abrir un poco las ventanas. Con 1 o 2 dedos es suficiente para permitir la circulación del aire al interior. No lleve la calefacción al máximo porque genera un ambiente adormecedor y potencia el empañamiento de los vidrios. No pase la mano por los vidrios, el vaho volverá a aparecer. El espejo retrovisor, que tiene 2 posiciones para uso diurno y nocturno, debiendo ser la última antideslumbrante. ¿Por qué tratar estos temas? Simplemente porque hay muchas personas que no conocen la existencia de estos dispositivos, su funcionamiento, su forma de uso. En otro ámbito, imaginemos que vamos a cambiar nuestro vehículo, a comprar uno nuevo o usado. ¿Estamos en condiciones de identificar estos dispositivos en los vehículos? ¿Su estado? ¿Su forma de uso? Conozcamos cuáles son estos sistemas en general y evaluemos e identifiquemos en nuestro vehículo cuáles son los que nos están prestando ese gran aporte para nuestra seguridad. Los motores de los vehículos blindados de Crossout rompen el silencio de los páramos. Esto no es solo un juego de acción, sino tu billete a un mundo Mil post-apocalíptico de disculpas caos donde por solo la hay una regla. publicidad. Gracias. Continuamos. Entonces, ¿a qué nos referimos al hablar de seguridad pasiva? A diferencia de los sistemas de seguridad activa del automóvil, los de seguridad pasiva son reactivos, es decir, entran en acción una vez se ha producido el accidente. Su objetivo no es prevenir el siniestro, sino reducir al máximo los daños que pueden llegar a sufrir los ocupantes del vehículo. Entre los más conocidos, cabe señalar los siguientes. Los cinturones de seguridad son obligatorios en nuestra legislación. El tablero acusa si no está en uso mediante una alerta de luz y sonido. Está destinado a evitar que los ocupantes de un vehículo se desplacen de sus asientos en caso de impacto. Por esta razón es importante que sea utilizado por todos los ocupantes del vehículo, y todo auto nuevo tiene un dispositivo en la silla trasera. En caso de impacto, cuentan con un dispositivo que bloquea el mecanismo en caso de sufrir una fuerte desaceleración. Evitan que la persona salga eyectada. Su uso puede reducir casi a la mitad la probabilidad de resultar muerto en un accidente. Cuenta con un carrete inercial que permite el desenrollado lento, pero se bloquea en caso de un tirón brusco, como el que sucede en caso de colisión. Además, una característica no muy conocida es que poseen tensores que aseguran el cuerpo en el momento del impacto mediante un resorte o una explosión del tensor pirotécnico. En caso de haber pasado por una colisión o choque de importancia, el cinturón debe revisarse, puesto que lo más probable es que estos dispositivos se hayan averiado. Los airbags es un sistema de retención complementario que en caso de colisión o choque grave del vehículo despliega e infla automáticamente una estructura flexible que limita la gravedad de los contactos de una o varias partes del cuerpo de un ocupante del vehículo con el interior del habitáculo. Al igual que el sistema de frenos ABS, su estado se evidencia en el tablero de instrumentos al poner la llave de contacto. Es indispensable que este sistema actúe en conjunto con el uso del cinturón de seguridad. De lo contrario, podría resultar peligroso su funcionamiento. Algunos conductores acostumbran a poner las manos al centro del volante donde se aloja el airbag, condición que les pone en peligro en caso de su accionamiento. Actualmente existen las bolsas frontales, laterales, tipo cortina para la cabeza e incluso para las rodillas. El reposacabezas
Está ubicado sobre el respaldo del asiento, lo que constituye su proyección superior. Siempre debe ajustarse a la altura de la persona que vaya sentada. Busca disminuir las lesiones que podrían provocarse durante un accidente, al detener el movimiento brusco de la cabeza en colisiones frontales o traseras. Evita latigazos cervicales. Los cristales laminados o templados. El compuesto del cristal parabrisas está preparado para que, en caso de accidente, no salten astillas que puedan dañar a los pasajeros del vehículo. La carrocería deformable. La protección al ocupante se refiere al conjunto de elementos estructurales de la carrocería que brindan protección a los ocupantes del vehículo en caso de colisión, choque o volcadura. Se compone de carrocería de deformación programada, habitáculo indeformable y protección lateral. El sistema de protección al ocupante es la carrocería del vehículo. Esta tiene un esqueleto que, en caso de choque, mantiene a los ocupantes protegidos del impacto exterior. La estructura del vehículo está formada por zonas deformables, sobre todo en la parte anterior y posterior. En tanto, al centro un habitáculo rígido conocido como jaula o celda de seguridad, donde los travesaños y largueros han sido fabricados en acero de alta resistencia, que eso sí, soportan el impacto sin deformarse, justo para proteger a los ocupantes de un posible aplastamiento. Los sistemas de retención infantil es un elemento destinado a proteger a los niños y niñas pasajeros de un vehículo. Estos sistemas los mantienen asegurados al asiento y absorben la energía que se libera cuando el vehículo realiza maniobras evasivas, desaceleraciones bruscas o cuando participan en choques o colisiones con otros vehículos en la vía. Así, si el siniestro de tránsito es inevitable, el dispositivo reducirá las consecuencias que podría sufrir el menor al interior del vehículo, aumentando las posibilidades de sobrevivencia. Los anclajes ISOFIX o Latch son sistemas de anclaje que simplifican la instalación del asiento de seguridad para niños sin necesidad de usar el cinturón de seguridad. Dado que este sistema permite que las sillas de niños se monten de una forma rápida y segura, se reduce considerablemente la posibilidad de cometer errores en la instalación de la silla. El sistema consiste en dos anclajes inferiores y, en el caso de algunos vehículos, de un tercer punto de anclaje antirrotación. Bien, ahora ya sabemos cuáles son los sistemas de seguridad, cómo operan, cómo funcionan. Preocupémonos de controlarlo, de ver cómo... Bueno, como se lo decía, ¿no? Estos dos sistemas, tanto la de seguridad activa y de seguridad pasiva, son importantes considerarlo nosotros. Bien lo decía aquí este personaje, sobre que ahora que conocemos de estos elementos de seguridad activa y pasiva, dependerá de nosotros, los conductores, ponerlo en marcha y, bueno, más que todo, tener en cuenta de que estén en buenas condiciones. Decíamos el tema de los neumáticos, el tema de relacionado con el sistema de freno, el tema del apoyacabezas, con el tema de la seguridad pasiva, el tema del airbag y, bueno, todos los elementos relacionados al vehículo, es importante considerarlo que estén en buen estado para tener una seguridad completa dentro de nuestra conducción o durante nuestra conducción. Bueno. Hasta aquí esta temática que es muy interesante, que como conductores profesionales que estamos por ser nosotros, la tengamos presente y podamos nosotros conocerla y también ponerla en práctica, ¿no? Entonces, em, vamos a explicar parte de la actividad que van a hacer ahora ustedes. De un momento, mientras les proyecto aquí la actividad en el tema de la plataforma, ¿ya? Bueno, no se olviden de registrar la asistencia a quienes no lo han hecho todavía. De igual manera, compartan, bueno, comenten y denle like a esta transmisión. Ya. Bueno, dentro de nuestra plataforma, bueno, aquí estoy en el paralelo B. Aquí está, bueno, ya están las actividades planteadas el día de ayer. La clase grabada. Aquí está la clase grabada de ayer que se dio. Ya mismo, después de esta clase, perdón, se cerró el usuario. Vamos a habilitarlo otra vez el usuario. Un momentito mientras se habilita el usuario.
Ya. Les decía, ¿no? Es importante tener en cuenta que ya hay actividades que están en cumplimiento, es decir, que están por cumplir ustedes o ya están cumpliendo. Mencionábamos, aquí está la clase del día de ayer, para aquellos jóvenes que todavía no lo han visto. Aquí en la clase número 2 ya le va a aparecer clase 2 y ahí va a aparecer el video de esta clase una vez que termine, valga la redundancia, terminemos. ¿Ya? Bueno, estamos aquí con estos contenidos, seguridad activa, seguridad pasiva. Y aquí está la actividad del día de hoy. Dice elementos de la conducción activa en un vehículo. ¿Qué vamos a hacer nosotros aquí? Vamos a escribir, aquí está. Dice la siguiente. Cada estudiante debe escribir dos elementos que considere importante la seguridad activa de un vehículo y explicar brevemente por qué lo considera así. Entonces, por ejemplo, se me ocurre, yo voy a ubicar dentro de la seguridad activa el tema de los neumáticos. Ubico los neumáticos. ¿Por qué considero que, que es importante? Entonces, ahí ustedes escriben por qué es importante. El tema de los frenos. Ya, entonces, eso, ¿no? Seguridad activa, recuerden que son neumáticos, frenos. ¿Qué más teníamos? A ver, luces. ¿Qué más? Ya, sí, eso justamente. Son los elementos de la seguridad activa. Entonces, escribo dos de esos. Vimos cinco en las presentaciones y en el video se mostraron como seis o siete, me parece. Sí, entonces ahí están. Sí. Eso lo escribimos y explicamos brevemente por qué es importante o por qué se considera importante desde la perspectiva suya como conductor profesional. ¿Sí? Esa es la actividad del día de hoy. Hasta aquí irían tres actividades. Em, bueno, ya mañana y el día viernes es feriado nacional. No le voy a dejar actividades, lo que sí les pido es que las cumplan, las actividades que tienen ya planteadas las estén cumpliendo para que no se les acumule. ¿Sí? Bueno, hasta ahí sería la clase del día de hoy, estimados estudiantes. Siempre hemos mencionado, va a estar entre las 7 y las 8, pueden ser menos, 40, 45 minutos. El objetivo justamente es dar esta asistencia de que ustedes cumplan con las actividades, de que conozcamos la temática y los tópicos que estamos abordando y poder compartir los conocimientos. ¿Sí? Entonces, hasta aquí llega la clase del día de hoy. Recuerdo, el día de mañana jueves y el pasado y el siguiente viernes, el viernes ya 1 de mayo, no tenemos asistencia a clases. Ya retornamos normalmente el día lunes 4 de mayo. ¿Sí? En el mismo horario, de igual manera, yo les voy a compartir los enlaces de las transmisiones a través del grupo de WhatsApp y nos conectamos. ¿Sí? Listo. Ha sido un gusto y un placer. Que tengan un feliz feriado, disfruten con su familia. Si van a viajar, a salir, tengan en cuenta desde ya, comiencen a tener en cuenta el tema de la seguridad activa y la seguridad pasiva al momento, perdón, de conducir. Si ya tienen su licencia tipo A, por decirlo así, puedan conducir con normal. Es decir, ya pongamos en práctica lo que estamos abordando aquí, justamente en este módulo de teoría de la conducción. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Portémonos bien. No se olviden darle like al video, ¿ah? Comenten ahí su nombre. Suscríbanse si no se han suscrito todavía. Y nos vemos el día lunes 4. Que tengan un feliz feriado. Chao, chao. Pórtense bien.